¿Qué es la plenitud del Espíritu? La plenitud del Espíritu no es obtener más del Espíritu, ya que todo el creyente lo recibe completo al ser salvo. ¿Se acuerdan? Ya vimos nosotros esto en otro de los estudios que tuvimos anteriormente. La plenitud del Espíritu más bien es permitir que el Espíritu tenga más control de nosotros, manifestando la vida de Cristo. Repito, la plenitud del Espíritu es permitir que el Espíritu tenga más control de nosotros, manifestando la vida de Cristo. Es dejarte controlar por el Espíritu, no por tu esposa, ¿verdad? Bueno, algunos se dejan controlar por la esposa, ¿verdad? Pero se trata de ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Filipenses 1, verso 21? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Preguntémonos si para nosotros el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Fíjense en las siguientes precisiones. La plenitud del Espíritu es un estado continuo. ¿Qué dice Efesios 5, verso 18? Entonces, cuando hablamos de ser pleno en el Espíritu, es un estado continuo. Lo que pasa con Sperry Chafer, por ejemplo, cuando hablaba de este tema, y ahorita lo vamos a ver más adelante, él combatió mucho la idea de la segunda obra de gracia. O sea, la plenitud a la que nos estamos refiriendo es un estado continuo. No es que de pronto Dios en un momento de tu vida cristiana te somete sobrenaturalmente al control del Espíritu en ese momento y para siempre. Y después se quita. Pues como en el Antiguo Testamento casi. Y luego otra vez, y luego se quita. O si llega, algunos en lo que se llama la perfección cristiana, dicen, no, una vez que te llega esa plenitud, entras bajo el control del Espíritu de manera completa y total, de una vez y para siempre. Y entonces dicen que has alcanzado la perfección cristiana. Entonces, no es así. Estamos hablando de un estado continuo, porque la madurez cristiana, la espiritualidad verdadera, implica que continuamente el Espíritu esté controlándonos día tras día. Entonces, este control que ejerce el Espíritu Santo sobre nosotros tiene que seguir avanzando día tras día, y no nada más esperar que un día, por ejemplo, estando en oración, por fin Dios me va a conceder estar bajo el control de su Santo Espíritu. ¿Sí? Que es esta idea de la segunda obra de gracia o de la perfección cristiana. Por ejemplo, en el wesleyanismo, algunos enseñaban que Dios limpiaba tu corazón completamente de todo pecado y te lo dejaba como antes de la caída. El control del Espíritu, esta plenitud del Espíritu, no depende de emociones, como en el caso de Pablo, quien tras ser lleno del Espíritu predicó sin mencionar una experiencia emocional, sino con poder. La plenitud es la causa, la vida de Cristo manifestada es el efecto. A veces pensamos que estar bajo el control del Espíritu es que yo sienta ciertas emociones de euforia. A veces hay creyentes que dicen, no, yo ando en victoria y yo siempre, y se sienten muy eufóricos o emocionalmente como que muy alegres o con mucha energía y mucho ímpetu. Bueno, es que estar bajo el control del Espíritu sucede también cuando estás desanimado, cuando estás triste, cuando estás enfermo, cuando estás cansado. Imaginen un escenario en sus vidas en donde tengan una elección que hacer entre lo que Dios dice que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y toman la decisión de obedecer a Cristo. Puede ser que cuando tomen esa decisión se sientan bien y digan, wow, gracias Señor por el gozo que me dio obedecerte aquí.
Pero puede ser que tomar la decisión te ponga hasta triste y digas tú, ¿cómo se me fue esta oportunidad? Sí era contra lo que Dios decía, pero era una oportunidad que no se me va a volver a presentar y pude haber tomado ese camino y agarrado el beneficio, aunque fuera ilícito, pero pude haber experimentado esto que me hubiera agradado mucho tener o experimentar. Quiero decirles que en los dos casos podemos estar bajo el control del Espíritu Santo. No es que el que está muy feliz por haber obedecido está bajo el control del Espíritu y el que se puso triste no lo está. Porque muchas veces obedecer a Dios nos va a hacer sentir así. Y puede ser que no todos los pastores estén de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo. Porque algunos dicen, no, si lo haces y te sientes triste es que entonces tú todavía no alcanzas la madurez. No, es que el control del Espíritu es hacer, es obedecer. ¿Qué pasó con Elías cuando él se deprimió? A él le dijeron que descansara y que comiera contra lo que... Porque él no quería eso, él se quería morir. Y sin embargo se le dio una orden y él se sujetó a lo que se le dijo desde el cielo, ¿sí? Estamos en presencia de un hombre controlado por el Espíritu, aun cuando emocionalmente estaba por un momento muy bajo. Entonces, a veces cuando obedeces a Cristo, te vas a sentir muy bien, vas a sentir una gran alegría. Pero otras veces cuando obedezcas a Cristo, puede que eso no lo sientas. Y hay gente que se equivoca cuando dice, si es de Dios, lo vas a sentir y vas a sentir la alegría y el gozo. Pues no, déjame decirte que no es así. No, eso me parece a mí personalmente que eso no es así. No es lo que yo veo en las Escrituras, porque muchas veces obedecer a Dios puede ponerte en una situación en donde no te va a dar mucha alegría hacerlo. Y eso que no hemos hablado de los mártires, ¿verdad? Es una excelente ilustración, ¿verdad? El caso de Jesús, si se puede que pase de mí esta copa, ¿sí? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, estamos de acuerdo en que ser controlado por el Espíritu no depende de nuestras emociones. Por eso, si usted se siente en una encrucijada emocional cuando tiene que decidir entre obedecer o no a Cristo, no hay que pensar, si me hace sentir bien lo hago, si me hace sentir mal no. No es, la pregunta es, ¿a Dios le agrada esto o no le agrada esto? Alguien me preguntaba en un estudio, creo que nuestra hermana aquí presente decía, entonces leer la palabra de Dios significa estar bajo el control del Espíritu, y yo decía, no necesariamente. Depende de si esa lectura o estudio de la palabra de Dios aterriza en la obediencia del que la está leyendo. Ese es el control del Espíritu, que yo pueda aplicar en mi vida lo que estoy leyendo, ¿sí? Así es. Porque puedo leerme la palabra de Dios 3 veces al año o 4 veces al año y no estar aplicando los principios de la palabra de Dios a mi vida y permanecer en un estado de semicomunión que en realidad es una comunión anulada, ¿sí? Estar maquillando y aparentando. Por eso digo, la carnalidad es un problema difícil de enfrentar, pero sí se puede. Finalmente, no se trata de términos humanos como segunda obra de gracia, acceso al sacramento, sino de ajustar continuamente mi vida al Espíritu, quien glorifica a Cristo. La Biblia exhorta, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y esto implica una recepción constante del poder divino, similar a como el vino afecta el cuerpo, pero con resultados celestiales. Sigue, bueno, el vino cuando entra al cuerpo va al sistema nervioso central, lo seda y de pronto los reflejos cambian, la voz de uno empieza a ser arrastrada, se puede uno marear, estás bajo el influjo, dicen, del alcohol. Bueno, esto puede
cambiar radicalmente si pensamos en estar bajo el control del Espíritu, porque estar bajo el control del Espíritu significa que mi cuerpo, mis pensamientos y mis miembros van a inclinarse hacia la obediencia a Cristo. Piensa pues en un momento en que sentiste el poder del Espíritu en tu vida, en la oración, en el servicio. ¿Cómo se reflejó Cristo en ti? ¿Estás buscando activamente ser lleno del Espíritu o te conformas con una vida carnal? Ahí está la pregunta para nosotros. ¿Hay algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Cada uno de nosotros tiene, pues, que reflexionar en su corazón cuáles son esas áreas de nuestras debilidades en donde la carnalidad todavía tiene algo de terreno. Lo importante es entender que la plenitud del Espíritu significa permitir que el Espíritu tenga más control de mí, manifestando la vida de Cristo en mi interior. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, en la medida en que yo pueda manifestar la vida de Cristo en mi existencia, en esa medida voy a darme cuenta si el Espíritu Santo está tomando control de mí, si estoy permitiendo, porque noten ustedes el verbo, es permitir. ¿Cuál es lo contrario a permitir? Prohibir, negar, estorbar. Entonces, si en mi vida yo estoy prohibiendo, negando o estorbando la acción el control del Espíritu en mí, voy a permanecer en carnalidad. Es vida abundante a la que el Señor te llama. Así. Espero que con este estudio inicial acerca de la plenitud del Espíritu estemos dimensionando lo que es la verdadera espiritualidad cristiana. Y eso nos va a ayudar a caminar a paso seguro, aunque sea despacio pero lento, por donde Dios quiere que vayamos.